¿Preparado? Siempre. Vamos. Códigos y marcas bailan al compás. Muy buenas a todos, muy buenas tardes desde España, desde la capital del Reino de España, desde Madrid. ¿Cómo andan? Espero que todo muy bien. Bienvenidos al último capítulo de Stalmanía de esta temporada uno, de una temporada que nos dejó muchos aprendizajes, tanto de su lado por lo que nos cuentan, como también del nuestro, que nos invitan también y nos animan a investigar sobre las últimas novedades, así que nos ponen un poco las pilas indirectamente y siempre viene bien, obviamente, así que gracias por el tiempo, sobre todo, que hoy por hoy es casi de lo más valioso que tenemos, si no lo que más, y sobre todo gracias por los comentarios, por participar, los que lo ven en diferido también gracias por verlo, los que los ven en vivo les agradecemos un poco más todavía porque participar suma mucho a la conversación y creo que es lo que da también a este espacio más sentido. Así que nada, gracias. Y ahora Andy, ¿cómo te sentís para el último capítulo de esta temporada? Ya casi en el mes de agosto estamos, pleno verano en España. Hola Feli, hola a todo el mundo, bienvenidos una vez más un episodio de Stalmanía. Estoy agridulce en este momento, por un lado muy feliz por los 10 capítulos que ya compartimos, este es el 11º, y por otro lado un poquito triste porque terminamos temporada y siempre que se termina algo, aunque está la felicidad de que empieza algo, no deja de ser un poquito triste el cierre. Pero bueno, vamos a ponerle actitud, alegría, buena vibra. Siguen pasando un montón de cosas en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo del branding, en el mundo de la generación Z, así que vamos a darle con toda y gracias a todos por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio de Stalmanía. Estamos muy ilusionados. Vos, Feli, ¿cómo lo estás procesando? Y bueno, justo estaba pensando ahora que son 11 episodios, ya hicimos 10, fueron más de 15 horas de video porque cada video duró 1 hora y media, o sea que creo que la gente tiene para aburrirse y para divertirse al mismo tiempo y para aprender un montón desde de IA, de branding y de una conversación entre un padre y un hijo de dos generaciones diferentes, de cómo ven el mundo a nivel profesional y personal. Así que nada, para los nuevos, los que nunca hayan visto ningún episodio, les contamos que ahora va a haber un ping-pong de 10 noticias de cada uno que hayamos investigado por nuestra cuenta y que el otro, cuando uno diga las 10 va a responder con una palabra, con lo primero que se le ocurra o que se le venga a la cabeza. Y así vamos a tener 20 noticias para hablar en esta hora y media de Stalmanía de episodio 11, en la que por favor les invito a que participen y también si se portan bien y si están activos les tenemos para ofrecer también una cosa, pero depende de cómo se porten hoy. Si no habrá que esperar a la segunda temporada, si es que lo quieren, una segunda temporada o a una publicación o a una comunicación de Totem. Pero bueno, si querés, Andy, querés arrancar con tus 5 primeras noticias que investigaste. Bueno, dale, fenomenal. Estoy viendo acá una interfaz nueva de StreamYard que es la primera vez que aparece. Acá a la derecha, que van apareciendo los mensajitos, algo que no estaba hasta ahora activado. Qué Interesante bueno. cómo las cositas van apareciendo. Sí, voy a empezar. Déjame mandarle un saludo muy grande a Paraguay, también a México, también a Argentina, para empezar a abrir boca. Personas que ya se están conectando desde distintos rincones del mundo. Bueno, voy a avisar que de los 10 puntos habituales del ping-pong, que solemos interactuar, casi siempre son 10 de IA. Hoy me tomé el atrevimiento de que algunos no son de IA directamente, ¿sí? Son de IA indirectamente. Ok, Bueno, el primero se llama AI Omnibus. ok. Ley. Yo respondo ley. Ley. Vale. No Sí. LA,
sino ley. Ley. Ley, perfecto. No Sí. patatas, No sino leyes, ley. ley. Ley, Ley de perfecto. leyes, sí, sí, sí. Ley de leyes, perfecto. El segundo tiene que ver con algo que vos hablaste hace poco en la entrevista que nos hizo Emiliano desde el garage Ok. sobre los jóvenes y el trabajo y la amenaza o no de la IA. Lo titulé, es un poco tricky, AI Native. Preparación, diría. Bien, bien. Tiene mucho que ver con la corporación y los jóvenes, así que ampliaremos. O el Ok. tercero, seguro que nadie lo va a adivinar, se llama La Reina Roja. No tiene nada que ver ni con el socialismo ni con nada, ¿eh? Alicia en el País de las Maravillas. Bien, bien, bien. ¿Qué tendrá que ver esto con esto? Ya lo descubrirán dentro de muy Ok. poquito. Aquí se están sumando también, aparte desde Argentina, de México y de Paraguay, también desde Perú. Así que bienvenido, Juan Carlos. La número 4 es Pasteur. Pasteur. Se escribe Pasteur, se pronuncia Pasteur. Eh, bueno, no sé. Pastor. No sé qué significa. Pasteur, el científico, el médico. Ah, no me acuerdo. No, no sé Bueno, cuál es. muy Hmm. bien. Y la quinta es Opia. Opia. Y diría un nuevo modelo. Un nuevo modelo. Bien. Ok. Muy bien. Perfecto, Feli. Vamos completamente en vivo a tus 5 palabras iniciales. Dale. Recordémosle a todas las personas que se están conectando por primera vez en Stalmanía que la dinámica es así. Él dice 5 títulos, yo digo 5 títulos, cada uno busca una palabra que se asocia al título, luego vamos a desarrollar cada uno de los títulos y luego ya entraremos a profundizar y a debatir, con lo cual, como diría un amigo mío, quédense que lo mejor está por venir. Ok, me toca mis cinco. Bueno, la primera sería, es un acrónimo, pero bueno, lo voy a decir y ya después digo qué significa, ¿ok? Es, lo digo en español, DIY. DIY. No sé, do it yourself, qué sé yo. Muy bien, perfecto, es eso. Ah, Muy bueno, bien, ok. muy bien. Segunda palabra es Claude Pro, Eh, plata. ok. Bueno, podría ser. Tercera que está, me parece bastante interesante, se llama J-Space o espacio J en español. No sabe, no contesta. Ok. La cuarta es demanda. Demanda. Servidores. No ese tipo de demanda, pero ok. Y la Ok. quinta, medicina. Eh, mm, mejora. Muy buena, muy bien. Perfecto. Bien. Ok, Bueno, bien, bien, bien. Vamos ahí. Bueno, dale, ahora me meto más en IA, ¿eh? Directo. dale. Bueno, la palabra, la quinta es, La sexta. la sexta. La sexta es cuen, con Q de queso. Y a China. Y a China, bien. Sí. Acá la siguiente está buenísima. Se llama crawlers. Se escribe crawlers con W, con W. Crawlers. Rastreo web. Muy bien, muy bien, muy bien. La 7 es una teoría que en inglés se llama Dead Internet Theory. Mm, ni idea. Bueno, pero tiene que decir algo, no puede decir ni idea. Obsolescencia, no sé. Obsolescencia. Bueno, la siguiente es AI Index Stanford 2026. Ranking. Ok. ¿Cuántas voy?
Creo que te falta una o dos. Ok, me quedan dos, ¿vale? Ok. UNESCO crisis docente. Profesores, Bien. Y la última se llama Gracias Feli. Stalmanía. Profundizaremos. Dale vos. Vamos. Ok. Bienvenidos desde Chile también, México, Paraguay, España, Argentina, Perú, Paraguay. Qué bueno que se vayan sumando a este último episodio de la temporada de Stalmanía. Bienvenidos. Vamos, también desde Chile, vamos. Y Ecuador Ok. también, ¿eh? Ecuador también, vamos a Ecuador. Vamos. Ok, las Dale. mías. Sexta palabra es, ¿cómo se dice? En español, como algo como statement de IA de la Unión Europea. Como declaración de IA de la Unión Europea. Desregulación. Desregulación. Ok. Siguiente. Pacing the frontier. Algo así como, ¿cómo se diría en español? Como, bueno, pacing the frontier, tipo regular el- lo más innovador o marcar un poco el ritmo de lo más innovador. Seguridad. Ok, muy bien. Últimas tres. Google, Pulpo. 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 Ok, curiosa respuesta, ok. La novena es química 3. Química 3. Química 3. Desafíos. Ujú. Bien, y la última, em, open source. China. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, ¿por cuál quieres empezar? ¿Cuál te sonó Por más? ¿Cuál? bajar un poquito esto, si puede ser. Ahí va, gracias. Empecemos por las tuyas, y que así vas contando full IA, qué es lo que está pasando, qué es lo que estuvo pasando y qué es lo que crees que va a pasar. Bueno, la mía, la que más me llamó la atención de estas 10 cuando la leí, fue la de la tercera que te dije, que fue la de J-Space o espacio J, que imagino que para la mayoría no saben lo que significa. Yo tampoco hace un par de semanas, pero básicamente lo que descubrió el equipo de Anthropic, como no, los creadores de Claude, es que encontraron un espacio en el que la IA, al final los humanos creamos o desarrollamos la IA y entendemos cómo se construye, cómo es su estructura y de qué se retroalimenta, ¿no? Pero no sabemos muy bien su funcionamiento interno cómo es decir, no sabemos cómo llega a las conclusiones a las que llega. No sabemos cómo razona en ese sentido. Claude hace un par de semanas encontró el espacio J, que lo denominó JSON Space, creo que se llama, que básicamente lo que determina es las respuestas de Claude, que antes era como un territorio muy desconocido y era una potencial amenaza para el ser humano en general, y ahora parece que este lugar que lo descubren mediante los J-Lens, que básicamente es lo mismo, que es básicamente una lente jacobiana que lo llaman, todo el lenguaje matemático, porque al final una IA es todo lenguaje matemático, consiguieron entender e influir en una respuesta de la IA poniéndole un presesgo para ver si realmente había una diferencia en una respuesta o en otra a una pregunta que le hacían. Así que parece que no lo dominamos del todo a la IA todavía, no somos capaces de entenderla al 100% su funcionamiento, pero sí podemos influir en sus respuestas para que no pensemos que estamos creando algo descontroladamente y sin ningún tipo de control, simplemente para un beneficio, ¿no? Económico.
Así que muy Maravilloso, interesante. maravilloso. No había oído nada de eso y me parece algo fantástico. Está buenísimo. Sí, sí. De qué nos sirve a todas las personas que nos acompañan hoy de Chile, de Perú, de Ecuador, de España, de Argentina, de Paraguay, entender esto en términos del día a día o de lugares a donde está yendo la IA? ¿Cómo podemos aplicarlo, entenderlo o sumarlo a nuestras conversaciones? Yo creo que es importante que cuando uno usa la IA y sobre todo la usa como algo fiable en su día a día y en su negocio o a nivel personal, entienda su funcionamiento y entienda cómo está construido, porque hay veces que uno necesita la IA para hacer ciertas cosas porque realmente es mucho más productivo, pero en otras ocasiones es mejor no usarla. Pero no porque sea mala, sino porque uno es mejor sacando conclusiones en ciertas cosas que la IA. Y el que se vea capaz de diferenciar aquellas cosas que puedan utilizar IA y aquellas que no haga falta y que no es realmente necesario, va a ser el que realmente tenga una ventaja competitiva con respecto al resto. El que no use nada con IA probablemente se esté quedando atrás en temas de productividad o eficiencia. El que use todo con IA se está volviendo un robot que solamente hace caso a datos y datos y datos y no usa habilidades tan importantes para el ser humano como la creatividad, el sentido común, el razonamiento y la lógica que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, como todo es cuestión de balance, es importante también entender que si uno está a favor de algo, tiene que entenderlo bien para encontrar razones para estar a favor de eso y para usarlo adecuadamente. Maravilloso. Súper interesante, la verdad. No lo tenía en mi radar y me parece que viniendo del mismo ecosistema de la IA, es algo que genera buena onda ver que hay ámbitos para lo uno y ámbitos para lo otro. Está muy bien. Totalmente. Está muy bueno, Sí, está muy vemos bien. como los equipos de laboratorios y de investigación cada vez son más importantes en el mundo laboral. No vemos como gente que investiga más la parte teórica también es importante, ¿no? Podemos ir a la parte de medicina que hablabas para ver si qué descubrieron por ese lado. Ok. En realidad, lo de la medicina que tenía yo era Mm, más una provocación que investigaciones, porque en el tema de medicina están pasando un montón de cosas y mm, se están dando un montón de datos que son un poco confusos, ¿no? Porque vos tenés el uso médico casero, ¿no? Donde vos podés entrar a hablar con tu agente o con tu asistente y se estaban dando unos datos de que alrededor del 50 y largos por ciento, 60% de las respuestas estaban más o menos bien, pero que había un 40% que no estaban más o menos bien. Entonces, muchos salieron a decir que es imposible generar un estudio a esa escala si no se tienen en consideración parámetros como qué tipo de consulta, qué tipo de respuesta, qué tipo de análisis, qué tipo de enfermedad o de dolencia, con lo cual eso mm, se descartó un poco y la mayoría que coinciden, la mayoría de papers en lo que coinciden es que no hay prácticamente margen de duda de que ni el hombre es tan mejor que la máquina o la máquina tan mejor que el hombre como cuando los dos operan colaborativamente. En eso sí, y en parámetros medibles y comparables, en el ámbito médico, científico, cuando hay una colaboración y a expertos, mm. especialistas, los datos son buenísimos. No, lo que había puesto de Pasteur, que tiene, esto lo recogí un poco del último Stalmanía y de cosas que vos habías hablado sobre cultura, sobre liderazgo, sobre talento. Sí. Eh, Pasteur tuvo, ponerle que Pasteur era Mozart, Mm, había otro médico, otro científico que se llamaba Becham, que era como Salieri, ¿no? sí. Entonces, ellos discutían y Pasteur decía que la raíz del problema de la enfermedad era el germen. El Ujú, germen, lo que venía a decir Pasteur, era algo que venía de afuera y te intoxicaba o te enfermaba. mm, Deschamps, por otro lado, decía que el problema no era externo, no era el mm, germen, el problema era
interno. Y él decía que el problema era la salud interna de cada uno, que si uno estaba fuerte, que estaba bien, que estaba en armonía, en equilibrio, no había posibilidad de que algo de afuera te afectase, ¿no? Ujú, Obviamente, Pasteur es mundialmente conocido, Bellamy no tanto, porque se impuso la teoría de Pasteur. ujú, ¿Y por qué lo traigo a un espacio como Stalmanía? Porque básicamente hice esta analogía y me la anoté para no olvidarme, ¿no? Yo lo que anoté es, si seguimos la teoría de Pasteur de que el germen es el factor externo, y vos sos una marca, o sos una empresa, o sos una organización, lo que vos estás diciendo es que una crisis que viene de fuera, un nuevo competidor, una disrupción, un cambio de mercado, te afecta y te puede noquear o te puede enfermar. La teoría de Bellamy, que decía que el problema era el terreno, no el germen, o sea, el problema era uno, no el germen, ujú. significa que si el terreno es lo interno, la salud de tu empresa, la cultura, el equipo, la organización, la capacidad de adaptación, el liderazgo, si estás bien, si tu terreno está bien, lo que pasa de afuera, llámalo golpes, disrupciones, competidores, no te afecta de esa manera, porque eh, si internamente sos débil, cualquier cosa de afuera te va a afectar, pero si Ujú. internamente sos fuerte, no. Pero me quedé con la duda de por qué ganó la teoría de Pasteur si es mucho más holística la de Bellamy, ¿no? Esto Ujú. dicho por alguien que no tiene ni idea de ciencia, ¿no? Esto desde el puro análisis sentido común. Decía, en ciencia no gana la idea más completa, sino la que se puede aplicar, medir y enseñar mejor. Lo cual me quedé así como, ¿what? El pobre Bellamy, para mí, yo sería Tim Bellamy, Ujú. hoy casi no lo conoce nadie, Pasteur es mundialmente famoso Ujú. por su teoría que era más fácil de explicar y de aplicar. Así que bueno, Qué por bueno. ahí van los tiros y sobre todo de la mirada del branding, hay que construirse fuerte de adentro hacia afuera. Cuanto más fuerte estás de adentro hacia afuera, más inmune estás a lo que viene desde afuera. Totalmente. Tal cual. Sí, sí. Tal Así cual. que bueno, Muy bueno. volvemos a Ah, vos, Feli. qué bueno. No, muy buen ejemplo, me encantó. Pasteur. Qué grande. Luis Pasteur. Luis Pasteur. Un genio. Bueno, yo también tenía una noticia de medicina en la que hablábamos de que en este caso descubrieron que una universidad de California, en San Diego, logró por primera vez extirpar la vesícula biliar, que es del hígado, si no me equivoco, para animales vivos, utilizando robots humanoides teledirigidos. No es que operen solos, como decías, es como una especie de manda a distancia para los médicos, pero bueno, de esta manera es como un primer paso para, para poder agilizar un poco este tema robótico también a temas de salud y de medicina para también reducir costes, porque hoy por hoy hay robots como el Da Vinci, que es carísimo, es muy conocido, pero queremos con esta, o sea, creo que con esta iniciativa se pueden aplicar estas técnicas más modernas a áreas con menos recursos o más rurales y que con este tipo de iniciativas realmente se fomenta el bienestar en general. No, no hace falta, cada vez menos va a hacer falta tener muchísimos recursos para poder adquirir o usar las últimas tecnologías, ¿no? Ya lo vemos con los smartphones, que hay gente que prefiere un smartphone carísimo a una casa casi. Obviamente no son comparables en términos de valor porque uno vale mucho más que otro, pero sí que en general no hay personas sin smartphone en el mundo, ¿no? Hoy por hoy. Y va a ser Muy un poco interesante. parecido, ojalá. Mm, No, muy interesante. mm, Justo también, sin querer irme del tema, mm, la semana pasada salió una publicación de que habían podido crear la primer mm, célula artificial, un grupo de médicos, y que esto mm. abría todo un universo nuevo para la ciencia y la medicina. Yo me Wow. pregunto siempre que leo este tipo de noticias, obviamente desde mi desconocimiento médico, es
en qué momento llegan a la gente, ¿no? Porque si todos estos grandes descubrimientos se quedan en que lo puedan utilizar, no sé, Elon Musk o Jeff Bezos o Tim Cook y nunca llegan a la gente, son descubrimientos fabulosos y fascinantes que demuestran nuestra capacidad de innovación y de creatividad, Ujú. pero siempre me pregunto cuándo llegan, ¿no? ¿Cuándo van a estar en la medicina pública, por decirlo de alguna manera? Pero bueno, Mm. están pasando cosas fabulosas también en ese ámbito y en otro tipo de cosas. Así que bueno, sigamos con el ping-pong. Alentemos también a las personas que nos están siguiendo desde Ecuador, Chile, desde Perú, desde México, desde España, desde Argentina, desde tantos lugares, desde Paraguay también. Anímense a participar, a comentar, a preguntar. No sabemos todas las respuestas, pero todo lo que sepamos lo vamos respondiendo. Dale, Feli. Sin duda alguna. Vamos ahí. Bueno, siguiente tema. Sería relacionado con las leyes que hablamos antes. No, eh, no hubo una regulación muy grande en IA en Europa todavía, ¿no? Al menos que conozcamos, pero a partir de ahora va a haber, ¿no, Andy? Con el tema del statement que sacó la Unión Europea, que entra en vigor el 2 de agosto, bueno, ya había salido hace tiempo, pero parece que ahora se van a poner más estrictos y que ya no vale cualquier cosa con respecto al uso de la IA para tu empresa. Sí, sí, ahora sacaron un documento Mm. que se llama, a ver, lo tengo acá escrito en largo, ¿no? A ver. Omnibus. Eh, bueno, la versión corta y simpática es AI Omnibus, la versión larga es Nuevo Reglamento Omnibus Digital sobre Inteligencia Artificial. Es larguísimo. Básicamente, como bien decías, es una modificación de la ley de inteligencia artificial que lo que busca es, imagínate, ¿no? Lo que busca es reducir burocracia, lo cual, digamos, Unión Europea y burocracia hoy son casi como indivisibles, son como siameses, ¿no? Entonces, reducir burocracia en Europa es algo Es imposible, sí, sí. inédito, Sí. bienvenido. Eh, pero quieren reducir burocracia sin quitar las salvaguardas básicas de seguridad y de derechos, lo cual me parece más que Ujú, bien. La novedad más visible desde el punto de vista de los usuarios, vos, yo, todas las personas que nos ven y que nos escuchan hoy, ujú. es que la Unión Europea obliga a partir del 2 de agosto, y esto es lo interesante, a identificar mejor el contenido generado por inteligencia artificial. ¿Sí? Hoy tenemos, por ejemplo, plataformas como X, si vos pones un contenido fotográfico o de video generado por IA, por defecto sale la notificación. Pero muchas otras redes o plataformas no lo están haciendo y muchas personas no están teniendo la capacidad de discernirlo, con lo cual a partir de ahora todo lo que sea contenido generado por IA lo tenés que destacar. Y además, Ujú. los creadores, para todos los UGCs del mundo mundial, van a tener que etiquetar mejor lo hecho con IA, en especial todo lo que tiene que ver con deepfakes, con imágenes, audio y videos. ¿Qué Ok. es lo que busca Bruselas con el Omnibus AI? Intenta ordenar un poco, no sé si lo va a conseguir, el uso de la IA y bajar la incertidumbre regulatoria, ¿no? La gran pregunta que creo que todo el mundo nos hacemos es, ¿lo conseguirá? Ujú. Interesante, sobre todo porque ya estamos viendo que Estados Unidos ya está poniendo más límites a las compañías y ahora es Europa la que entra un poco al juego también. Parece que es como un juego de mímica, ¿no? Que Europa sigue a Estados Unidos. Ok. Sí, yo creo que la gran diferencia hoy, grosso modo, y Ujú, estando de acuerdo con lo que decís, es que yo creo que Estados Unidos está buscando más proteger su soberanía tecnológica ujú. para poder mantener ese dominio, con lo cual lo que hace es generar una protección para limitar el acceso a esa tecnología por parte de terceras partes, ¿no? Sobre todo partes chinas y otras partes, ¿no? Creo que lo que está Ujú. haciendo la UE es Sí. buscar un espacio de
mejores prácticas en el uso de la IA, pero más hacia el usuario final, grosso modo, ¿no? También tiene Ok. implicancias para las empresas, Ujú. y también para no solamente las empresas que te prestan la herramienta, sino quienes también dan servicio a las prestadoras de herramientas. Claro. Sí, total. Así que Sí, que no bueno, se vuelva todo un bucle infinito de información sin sentido, ¿no? Tampoco. total, total, total. Así que Ok. hacia ahí vamos. Bien, Muy más bien. Bueno, cositas. hablando de regulación, te dije una frase que es pacing the frontier, que, que básicamente creo que salió hoy o ayer, que habla de que esto ya directamente no es regulación, es una declaración de empresas grandes. De hecho, mando el link por acá para que lo vean, los que quieran abrirlo, porque varias empresas, o sea, de las más conocidas de IA actualmente, y, como Anthropic, Microsoft, Google, Meta y demás, están exponiendo mediante este statement que, bueno, que al final la IA está evolucionando a un ritmo tan rápido que no está dando tiempo, no, ya no a regularlas, como al final los gobiernos intentan, sino a asegurar que la seguridad de los modelos es suficiente como para que no haya errores catastróficos o que no haya consecuencias muy devastadoras para la sociedad en general. Y de esta manera lo que hacen es demandar mecanismos de mitigación de riesgos y mayor transparencia antes de desplegar modelos para, para que la gente entienda mejor qué están usando, cómo lo están usando y para qué puede ser usado, ¿no? Y de esa manera creo que muchas personas pueden ser más conscientes del poder que tiene cada herramienta y elegir mejor, también teniendo conciencia sobre los riesgos que impone, ¿no? Porque, como dice, no me acuerdo quién, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Está muy bien, está muy bien. Está muy Es bien. verdad. Sí, Muy sí, bien, tal muy cual. bien. Acá se hace presente también Ciudad de México, completamente en vivo. Vamos. Saludos cordiales hasta una de las ciudades más fascinantes y vibrantes del mundo mundial. Así que bienvenido Ciudad de México también a este episodio de Stalmanía. Está muy interesante, Feli, por ahora. Arrancaste fuerte, ¿eh? Y eso que estamos hablando de temas aburridos, pero muy interesantes. Aburridos, pero necesarios también. No, 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 te quiero decir que son aburridos en el prejuicio, pero muy Ujú. interesantes en el desarrollo, así que están muy buenos. Tal cual. Sí, sí, súper. ¿Vos querés hablar de alguna más así que hayas descubierto ahora? Bueno, yo retomando un poco el episodio 10 de Stalmanía, que quien no lo vio Mm. está invitado a verlo, por supuestísimo, Sí. eh, y también a la entrevista que habíamos hecho con Emiliano hace unas semanas, que vos hablabas sobre la generación Z y sobre los jóvenes, que muchos de los cuales habían dejado de ser contratados porque las compañías entendían que la IA podía realizar ese trabajo y todas las implicancias que eso tenía. No voy a repetirlo ahora para que lo vean, ¿no? Ujú. Pero sí me pareció muy interesante esto que llamé AI Native, porque está empezando a cambiar una onda que hasta ahora iba en otra dirección. Entonces, grandes compañías de Estados Unidos, sobre todo, te hablo de compañías como Alphabet, ¿no? Que vos hablabas de Google antes, o Ujú. consultoras como Booz Allen, o empresas como ServiceNow, están volviendo a contratar, sobre todo perfiles junior, llamarlo Z, ¿no? Ok. Eh, pero están empezando a contratar perfiles junior, adivina con qué tipo de habilidad. Con habilidades blandas, ok. AI. Ah, AI, ok, claro. Habilidades AI natives, es decir, Ujú. que son aquellos que nacen en un mundo donde la IA ya forma parte de su forma de aprender, de trabajar, de crear, de conectar y demás. Entonces, Ujú. la buena noticia para los jóvenes en general y para los menos jóvenes también, padres de los jóvenes en particular, lo que está pasando, esta nueva tendencia, desafía las predicciones de que la IA iba a eliminar todos los empleos de los jóvenes, ¿no? En el primer escalón Ujú. de la escalera corporativa o empresarial o startupera, como quieras llamarla. Sí. Muchas empresas habían congelado las contrataciones creyendo que la IA reemplazaría todas sus tareas, Ujú. pero ahora ¿qué reconocen? Reconocen que la IA tiene limitaciones y tiene costes mucho más elevados también,
Y al final, digamos, la gran duda que emerge ahora es que no tenemos claridad sobre cuál va a ser el impacto final de la IA en el empleo. Hoy hay incertidumbre al respecto. Pero Sí. lo que sí tenemos bastante claro, que vos lo mencionaste en todos los episodios de Stalmanía, es que empieza a primar la complementariedad entre personas e IA. Aquellos que mejor sepan utilizar herramientas IA y que mejor integren IA en sus procesos, ya sean de front office o de back end, son los que mejores resultados están consiguiendo. Ujú. Interesante, qué bueno, súper. Así que Sí, porque buena, aparte los jóvenes no son los que más provecho le sacan, porque al final no tenemos tanto conocimiento o tanta experiencia adquirida, pero sí que somos los que más rápido podemos aprender a usarla y eso puede servir a otros también para su día a día, eso está bueno. bueno, lo de conocimiento es relativo porque la mayoría de gente, la mayoría de personas no tiene conocimiento. La mayoría de Mm. personas se puso a entender de IA hace 3 años. No te hablo de los Sí. expertos que ya sabían de IA de hace 30, 40 o 50 años. Te hablo de que la gran mayoría empezó a aprender de IA desde el lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Con lo Ujú. cual, el terreno de juego está muy aplanado, con la ventaja de que ustedes son AI natives y nosotros somos boomers. Entonces, eh, Mm. que los jóvenes se pongan las pilas y aprendan. Chau. Sí, obvio. No, no, lo decía más, obviamente los jóvenes creo que saben más o pueden aprender más rápido a manejar estas herramientas, pero creo que los generación millennial, incluso los X, los baby boomers, eh, tienen como más calle de alguna forma, ¿no? Como más instinto desarrollado, no para usar la IA, sino para obtener resultados más acordes a lo que necesitan, porque al final están acostumbrados a estar más en el mercado laboral y de alguna manera, si saben utilizar la IA y aprenden de los jóvenes, probablemente sepan obtener resultados más potentes en ese sentido. Bien, muy Hmm. bien. Y hablando de eso, bueno, yo te dije DY y acertaste, es do it yourself, porque básicamente lo que está pasando actualmente, o al menos yo estoy viendo cada vez más, es que eh, el tema de ser independiente es importante, pero ya no es solamente independiente de vivir solo o de ir a comprar o de poder cocinarse, sino directamente de poder hacer cosas que antes necesitabas de un experto o de alguien que supiese del tema, a aprender vos por tu cuenta y arreglártelas vos por tu propio medio, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo. Yo sigo una newsletter de IA que está bastante buena en inglés y cada semana mandan un ejemplo de diferentes casos en los que la IA eh, resolvió un problema que una persona tenía, ya sea para hacer la lista de la compra, para ver qué productos se subieron de precio y poder cambiar su dieta, para ver rutinas de gimnasio, cómo hacer mejor los ejercicios y volverse una persona no solamente que es constante y que haga deporte, sino que cada sesión que haga de deporte sea más productiva y ese tipo de cosas que parecen tonterías hacen que tu rutina tenga más sentido y sea más eficiente también, ¿no? Como el acompañante que es la IA, que antes podía investigarse en Google, es mucho más rápido y uno puede construir cosas o incluso conocerse mejor utilizando estas herramientas para conseguir mejores cosas y para solucionarse más los problemas que le tengan. Maravilloso. Está bueno, Está pasando de todo, ¿eh? es increíble. Está súper interesante el tema. A vos como joven, la dinámica de los acontecimientos, de las noticias, de los avances, ¿te motiva, te estresa, te ilusiona, te da curiosidad? Eh, no, te diría que en un 80% me ilusiona y me motiva porque creo que descubrís cosas que nunca antes hubieses pensado. O sea, por ejemplo, en la oficina en la que trabajamos, no sé, por ejemplo, poner un ejemplo muy simple, ¿no? Pero la red Wi-Fi no funcionaba muy bien en tu despacho, por ejemplo, y había que arreglarlo de alguna manera. Pero había un muro de hormigón de 5 metros que impedía que la señal llegase. Y yo dije, bueno, hay que comprar otro router y ya está. O sea, la opción como más que uno piensa. Y le preguntas a la IA y te dice, no, mira,
hay una forma de que la red, en vez de comunicarse por el aire, se comunique por la vía eléctrica. Entonces se comunica por los cables eléctricos y llega a la misma potencia que hay en el router. Y claro, yo me fui a una tienda de electrónica, me compré un PLC y otra cosa que no sé, no me acuerdo ni el nombre, no sé ni cómo lo hice, pero conecté ambas cosas y ahora la red se transmite al otro receptor a través de la red eléctrica y la potencia que transmite es la misma. Entonces ya como que tiene un adaptador incrustado y eso lo hice sin tener ni idea de redes electrónicas ni nada, ni de redes wifi casi. Así que me ilusiona un montón porque podés hacer cosas así, que quedás como el puto amo, pero no tenés ni idea ni siquiera de lo que hiciste, pero por suerte funcionó para bien. O sea que buena noticia. Y por un 20% me preocupa un poco por lo que decían un poco, ¿no? De estas empresas, que va todo tan rápido que, que al final, quieras o no, la gente que no esté al día puede caer en estafas, puede caer al final en estafas piramidales, en esquemas Ponzi, en temas delicados que hay que tener muy en cuenta. Ya lo vemos con mensajes de texto en el teléfono que parecen muy reales, ya sea de Amazon o lo que sea. Con IA no te cuento lo que se puede crear que pueda parecer falso y que te roben, no sé, 5.000 euros pensando que estás construyendo algo que valga y realmente estás vendiendo tus datos y estás perdiendo dinero por nada a cambio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que estar informado, pero las posibilidades me parecen cada vez más ilimitables. ¿Vos cómo lo ves? A mí, bueno, te lo comenté ya en más de una ocasión, eh, la velocidad a la que van las cosas, yo hay semanas en que me desconecto un poco, necesito como tomar distancia y respirar porque Mm, es demasiado. La velocidad de los modelos, la velocidad del cambio, el impacto, las noticias, China, Europa, Estados Unidos, el mismo Anthropic es un generador de noticias ilimitadas, el mismo ChatGPT, OpenAI. tal Y cual. eso que estamos hablando de las mainstream, porque abajo de las mainstream hay un montón más. Las situaciones que están pasando, denuncias, cruzadas, robo de talentos, pelea por el talento, denuncias por copyright, propiedad intelectual. No sé, es fascinante, pero es como estar adentro de una centrifugadora, ¿no? Eh, Creo Tal cual. que, como hablábamos con Nati De Vita en un Totem Live muy reciente, el tema del foco es clave. O sea, si querés abarcar todo en IA, vas a colapsar. Creo que tenés que hacer mucho foco en lo que buscas, en lo que necesitas, en lo que la IA te pueda aportar valor e ir por ese camino, porque tratar de llegar a todo es lo mismo que no poder llegar a nada. Claro. Sí. Sí, sí, El que sí, sí. mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué dicen? Ni más ni menos. Y justamente me diste pie, sin saberlo, a la Ujú. Reina Roja, si me dejaste lo comento. Dale. ¿Eh? ¿Cómo no? Ni que estuviese guionizado todo esto. Ni que estuviese preparado. Entonces, eh, un saludo a Juan Carlos, a Diego, bueno, a todos los que están por ahí también. Entonces, la expresión viene de A través del espejo, de Lewis Carroll, ¿no? Y básicamente lo que viene a decir es que la Reina Roja le dice a Alicia que hay que correr todo lo posible para seguir en el mismo lugar. Eh, Como todos los que nos conocen saben, buscamos siempre analogías, pero para traerlas al mundo del branding o de la IA o de la empresa o de la organización. En términos de Stallmanía, lo que queremos trasladar es que no basta con mejorar una vez. No basta con hacer una... Che, ya tengo un modelo LLM o ya empecé a mejorar un poquito. No, no sirve. Hoy el mundo que vivimos nos está demandando mejorar todos los días un poquito, todo el tiempo un poquito. Entonces, si los competidores se están moviendo, si la tecnología está cambiando, si el cliente y el empleado está evolucionando, si te quedás quieto, no te quedás en el mismo lugar, retrocedes. Ujú. Hoy, la carrera de la Reina Roja es casi un recordatorio de que hay que no solamente innovar siempre, el correr es el innovar, ya no para ganar
una ventaja competitiva solamente, sino para sobrevivir en el lugar en el que estás. Hoy corres para no retroceder. Es muy fricante, pero es lo que está pasando. Hoy el que dice, bueno, me voy a tomar un tiempo, lo voy a analizar. No, no, todo ese tiempo que te tomaste, ¡zuc!, te fuiste para atrás. Y todo el mundo fue ¡zuc!, muy para adelante. Entonces, creo que al final las analogías que vienen de la literatura fantástica nos ayudan a, por ejemplo, estar en una reunión de consejo o de dirección y cuando estén hablando de demasiadas burocracias o frenos o demasiados comités, decir Reina Roja, esta palabra clave, ¿no? Que es botón de quilombo, ¿no? Corran. Así que Sí. bueno, por eso lo quise traer. Ok. ¿Qué te pareció? Muy bueno, me gustó la analogía también, muy, muy interesante cómo parece que, sí, a mí me pasa también, que si no leo un día una newsletter o no me meto un día a ver qué pasó, es como que siento que me estoy quedando atrás y es un poco agobiante, pero al mismo tiempo te pone las pilas porque al final te das cuenta de que obviamente hay gente que está más al día, hay gente que menos, pero cuanto más entiendas y más puedas usarla y más valor puedas aportar, más vas a sacar en beneficio. O sea que está muy bueno eso. Qué Qué grande. bueno. Muy Muy bien, bien. volvemos a tu ping-pong, Pipo, dale. Bueno, el mío ahora es Google, que, bueno, para decirlo así brevemente, porque tampoco hay mucha noticia, evidente, justo por eso lo menciono, que ya mencionamos en el episodio pasado que Meta estaba teniendo problemas internos de cultura, porque al final había puestos relevantes de ingenieros, de otros equipos que estaban pasando a la parte de IA a hacer roles menos relevantes y estaba habiendo un poco de conflicto. Bueno, en Google está pasando algo parecido, ya que está habiendo como un poco de lío interno entre los diferentes equipos, ya sea de Android, de DeepMind, de Cloud, eh, y eso está provocando que se retrasen a veces lanzamientos. Porque, por ejemplo, ahora el último lanzamiento que lanzó ChatGPT es ChatGPT 5.6, que son los modelos Sol, Terra y Luna, equiparándose un poco con los de Anthropic, que es el de modelo Fable 5, que sería el más potente. Después vendría el Opus, ¿cómo se llama? Bueno, está Haiku, que es el más chiquito, y el del medio, que lo uso siempre, que ahora no me Sonnet, que es el como el mediano. Y bueno, Fable es el más potente, pero tienes menos uso de créditos. El ChatGPT Sol es como el más potente que se equipara. Y Google tenía que sacar el 3.6 Pro, pero no lo terminó de sacar. Y bueno, la gente está un poco dudosa con Google porque venía muy bien en temas de video, de imagen, con temas de cosas, de campañas también para crear automatizaciones, pero parece que es lo que vos decías, que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Parece que les agarró un poco la ola de la IA y se están quedando un poco atrás, obviamente es Google, pero bueno, no parece que sea el modelo más potente a día de hoy y hasta modelos chinos están dando mejores resultados que Google ahora mismo. Yo lo que leí el otro día sobre lo que acabas de mencionar, Feli, de Google, es Sí. que Google tenía, no me acuerdo literal El lo que leí, 99%. Uy, que, perdón. ah, Nada, nada. Me saltó eh, uno. no, no, tranquilo, que decía como que Google tenía como en cash disponible 25.000 millones de dólares Ujú. y que es la primera vez, creo que en los últimos no sé cuántos años, no me acuerdo, que había pasado a estar en negativo por la inversión en infraestructuras, sobre todo que había estado realizando. Wow. Eh, que también el peso del CAPEX en Meta, en Google, en otras, está siendo una verdadera losa, ¿no? Ya no vamos a entrar ahora a hablar hoy, quizás en el próximo episodio, si es que seguimos con esta manía, ya nos dirá la gente si quiere que sigamos o no. Pero lo acabo de compartir en mi perfil de LinkedIn ayer y antes de ayer sobre el consumo de la inteligencia artificial en términos de agua, en términos de electricidad, en términos de sostenibilidad y de cómo uno de los problemas que se supone que la IA venía a solucionar está siendo potenciado por la propia IA, ¿no? Grandes ironías del destino. Así que Ujú. bueno, ahí continuamos para Bingo, Feli. Más cosas. Qué bueno. Sí, tema sostenibilidad es un tema sensible, vamos a ver cómo lo gestionan.
Por ahí la gente también lo exagera, pero bueno, sí que no hay que tenerlo, no hay que olvidarlo y tenerlo presente. Bueno, hablando de modelos, vamos con China porque me parece que los chinos están muy en serio con el tema de la carrera de la IA y como pasó con la carrera espacial que ya mencionamos, la de la IA está también muy presente. Los chinos parecían estar a meses de distancia de Estados Unidos, que bueno, no está nada mal, viendo que lo más potente es Estados Unidos, pero ahora parece que están a semanas, ya que sacaron un modelo que es open source, que es de código abierto, es decir, que cualquiera puede ver el código, cómo está creado ese modelo y modificarlo para personalizárselo a su forma y gusto. Sacaron el modelo Kimi K3, la empresa que se llama, un segundo que no me acuerdo el nombre exactamente, Moonshot, que bueno, que es un modelo de 3 trillón de parámetros, que son 3 billones en español, una locura, con un rendimiento impresionante, o sea, está al nivel de Fable y de ChatGPT 5.6 Sol, o sea que está increíble. ¿Y esto qué significa? Que te lo puedes cargar en tu ordenador, pero tenés que tener una GPU gigante para poder usarlo, porque es tan potente el modelo y tan pesado que no, mi ordenador o el tuyo o el de cualquiera en general no lo puede usar. Entonces, bueno, para los que tengan un muy buen ordenador o un muy buen PC, lo pueden usar. Para el resto, por ahora veremos análisis y demás. Pero bueno, sí, está el modelo open source muy abierto. Y lo conecto con otra noticia, que era que el open source está siendo muy debatido, porque ahora que China se puso las pilas, y esta noticia es muy parecida a la de DeepSeek cuando salió y que las acciones de Nvidia bajaron, salió un documento de open source porque Anthropic había de alguna manera denunciado o reclamado que los chinos estaban extrayendo su inteligencia, sus modelos más potentes, a los que en teoría tienen acceso prohibido, pero los usaban igualmente. Y claro, eso provocó que no estuviesen a favor de los modelos chinos. Pero aún así sacaron una letra liderada por el CEO de Nvidia diciendo que los modelos open source son fundamentales para mantener las democracias y no limitar el poder de las grandes corporaciones ni de los grandes países. Y esta carta, que parece un poco polémica, también fue apoyada por Google, OpenAI y otras empresas conocidas, pero Anthropic obviamente no se metió a apoyarla y dijo más bien que dice que está de acuerdo con la mayoría de la carta, de lo que dice, pero que no cree que, que los modelos de open source o de código abierto sean mejores salvaguardas en términos de seguridad y que ayuden a los que se defienden. Piensa que es importante el open source, pero no piensa que es lo más importante y que por eso siente bueno, que si China sigue, si es real lo que dicen las acusaciones de Anthropic, investigando a los modelos más potentes, al final creo que va a haber un punto en el que van a estar muy igualados. Y recordemos que se supone que China no tiene acceso a las CPU más potentes, por lo que están usando mucho software y poco hardware. Entonces, estamos llegando a un punto en el que si China se sobrepone a Estados Unidos, puede haber un antes y un después. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Sí, muy interesante, un debate que no es sencillo. ¿Vos pensás que Eh, China puede ganar a Estados Unidos o no? ¿En temas de IA en la carrera o no? lo que pasa es que depende qué parámetros establecemos para definir ganar. Si vos mañana tenés modelos chinos abiertos que te den prestaciones similares a Claude y que no te cuesten un ojo o un riñón, es altamente probable que la adopción masiva de modelos chinos crezca exponencialmente. Vos fíjate este dato, ¿no? Más o menos por 2016, si mi memoria no me falla, había en Estados Unidos 100 millones de personas que tenían Alexa o similar a Alexa. Ujú. Eh, y entrevistaron a una cantidad representativa y les preguntaron sobre su preocupación acerca de la privacidad, Ujú. sabiendo que Alexa escucha todo, ve todo, sabe todo. Ujú. Y le dijeron, mira, la mayoría dijo esto, ¿eh? Sí. Mercado Norteamérica. Dijeron, si igual saben todo de nosotros, ¿sí? Ya no te hablan de la NSA, la CIA, el FBI, la policía. O sea, Hacienda sabe todo, el banco sabe todo, la tarjeta de crédito, la telefónica, Internet. Casi todo el mundo sabe todo de casi todos. Lo que Ujú. ellos decían es,
yo estoy dispuesto a ceder privacidad a cambio de beneficios. En el caso de China, mucha gente puede decir, bueno, está bien, yo voy a ceder información, pero voy a poder tener modelos súper avanzados que de otra manera no puedo pagar. Entonces, Claro. quizás la barrera va a ser el que pueda pagar modelos cerrados como Anthropic, pero fíjate, multinacionales como Uber dejaron de usar Anthropic a nivel masivo porque se le descontroló el presupuesto del año en un cuatrimestre, ¿no? Sí. Entonces, no sé, también va a depender mucho de qué hace China con esto. Si China quiere jugar con reglas, voy a decir occidentales, en términos de transparencia, en términos de democracia, en términos de derechos, en términos de protección, o si quiere estar en Occidente, pero con reglas de China, ¿no? Que son muy distintas, indudablemente. Claro. Con lo cual, bueno, es un debate poderoso. Ok, interesante. Bueno, veremos cómo acaba la historia al final. Interesante. ¿Cuál tenés más a vos para contar ahora? A mí me queda solo una ya. Bueno, si querés terminar vos y después ya voy con las mías, dale nomás. Bueno, yo en realidad son dos, porque una es que Microsoft sacó un modelo que es como un agente, pero destinado a la ciberseguridad, que se llama MAI Cyber One Flash, que bueno, básicamente sirve para eso, está más orientado a sus modelos y a su software, pero bueno, al final creo que es interesante también que saquen modelos orientados a la seguridad y no tanto para productividad solamente. Es interesante porque para productividad saben que además no son los mejores, que los mejores son Claude, ChatGPT todavía y Gemini si se pone un poco las pilas. Y hablando de Claude, nosotros tenemos la cuenta, no la de $100 porque no le sacamos tanto provecho, pensamos todavía, pero tenemos la de 20, la Pro, y justo nos llegó un mail de Anthropic que si alguien de ustedes tiene una cuenta gratuita todavía de Claude y quiere probarla, pueden tener acá una semana gratuita, totalmente sin, creo que poner la tarjeta ni nada, y si no se dan de baja nada más registrarse y tienen la semana gratis. Así que quien quiera, es un código de referido, a nosotros nos dan $10 de créditos y a ustedes le dan una semana gratuita, así que si alguien quiere lo puede usar, que igual les viene bien para una semana gratis de Claude, sobre todo Claude Code, que bueno, eso era un poco lo que queríamos proponerles. No estuvieron preguntando mucho, pero ahora vamos a querer que respondan con esta encuesta, porque queremos preguntarles lo siguiente: ¿qué prefieren? Si quieren algo práctico, ¿qué prefieren? ¿Algo del futuro, que parece traído del futuro, pero que puede serles útil? ¿O algo más práctico usando Cloud Code y que puedan usar su código de referido y entiendan mejor cómo funciona? Dejamos la encuesta por ahí, pongan los comentarios uno o dos, y mientras Andy va a seguir con sus 10 puntos que le quedan, creo que 4 o 3. Bien, pues nada, vamos allá entonces. Bueno, hablando de China, uno de mis puntos del día de hoy era Qwen. Se escribe Q-W o W-E-N. Qwen es la síntesis de Tongyi Qianwen, ¿sí? Tongyi, se escribe Tongyi Qianwen, es una familia de modelos de IA que desarrolla Alibaba Cloud, ¿sí? Quien no conozca Alibaba tiene que ir a averiguar qué es Alibaba y volver. No lo vamos a explicar hoy acá. Obviamente, muy necesario saber. Qwen es un modelo LLM bastante similar a los que ya conocemos como Grok, Claude o Chat. Es importante aclarar que es multimodal, significa que además de lenguaje texto, también tiene imagen, audio y vídeo, por eso multimodal. Tiene la característica, como decía Feli recién, de ser de código abierto y no solo funciona en chino, también funciona en inglés y en otros idiomas, ¿vale? Como a mí me encantan los nombres, me fascinan los nombres, fui a buscar por ahí a ver qué significaba Tong Yi y qué significaba Qianwen, a ver si era algo muy etéreo o si significaba algo.
Y Ujú. les adelanto que Tongyi significa comprender el significado. O sea, literalmente lo que fui a buscar es lo que significa, que es comprender el significado. Y Qianwen significa algo así como miles de preguntas. O sea que la compañía, el equivalente a OpenAI o Anthropic, que es Tongyi Qianwen, vendría a ser algo así como comprender el significado y responder miles de preguntas. Es maravilloso. A veces tenemos la barrera idiomática que nos impide eh, darle una dimensión también a la capacidad de los desarrolladores o empresarios o emprendedores chinos de hacer esto, ¿no? Eh, y Qué también lo bueno. que me gustó es que Qwen tiene un modelo que se llama QWQ, ¿sí? QWQ, que se pronuncia QQ, ¿no? Como el pajarito, el QQ, que básicamente QWQ es Quen with questions, ¿no? Quen con preguntas, y el modelo tiene la particularidad de hacerse preguntas a sí mismo, se corrige antes de responder y termina respondiendo la mejor pregunta. Es como el modelo O1 de OpenAI, creo que se llamaba así, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Así que bueno, razonamiento. me pareció interesante. Yo sé que esto no lo sé en realidad, no sé si eh, lo que nos genera China tiene que ver con sesgos, prejuicios, desinformaciones, informaciones, pero está claro que eh, hay una capacidad de ejecución y de conocimiento en China que merece atención y por lo menos un respeto, ¿no? Después ya veremos cuáles son los métodos y las formas y los fondos, pero está muy interesante. Eh, Totalmente. Qué bueno. ¿Qué te pareció Quen? Muy buena, muy buena. Yo lo usé un par de veces y es muy útil para temas con mucho contexto y mucho razonamiento, o sea que está bueno. Y, y bueno, sí que es verdad que es China y eso te limita un poco, te echa un poco para atrás, pero bueno, me parece que haya otro país que no sea Estados Unidos que saque modelos potentes, aun siendo un poco una dictadura o un poco un sistema un poco cerrado a nivel de libertades de expresión, me parece que es interesante para el resto de personas que quieren modelos potentes sin tener que estar en los países en los que se crean. O sea que está bueno. Está muy bien, está muy bien. Ujú. Qué bueno. Bueno, ¿te digo mis últimos puntos o te queda alguno a vos por ahí? No, yo ya tengo todo, te toca. Vale. Bueno, respecto de crawlers, que vos muy bien lo describiste como rastreadores web, Ujú. vos es que yo tengo una de mis obsesiones con el tema IA es el tema del contenido sintético, ¿no? ¿Qué Sí. porcentaje, qué cantidad lo vimos en el último episodio, ¿no? Que trajimos un montón de datos y estadísticas muy interesantes sobre Ujú. lo que está pasando con el contenido generado por IA. No ayudado por o apoyado por IA, sino 100% generado por IA. Y ahora, bueno, y también qué pasaba con el consumo de eso versus el consumo de lo humano y demás. O sea que los que están interesados en esto, episodio 10 de Stalmanía está buenísimo. ¿Qué tiene que ver crawlers con el ping-pong? Bueno, hay unos datos que compartió Cloudflare. Cloudflare es una de las empresas de infraestructura de Internet y ciberseguridad más importantes del mundo, que también está sacando reportes periódicos que lo que dicen, que es lo que a mí me interesó y por eso lo incluí en el ping-pong de inicio, es que gran parte del 60% del tráfico no humano corresponde a crawlers de buscadores como Google, por ejemplo. Y Mira, además, herramientas de análisis, recolectores de datos para entrenar modelos de IA y bots dedicados al spam o el fraude publicitario. O sea, ya ni siquiera es que el contenido sintético es un contenido de entretenimiento o de diversión o de construcción de mensajes, sino que están utilizando lo humano para crawlers de buscadores, herramientas de análisis, recolectores de datos para modelos de IA y aparte bots dedicados al spam o el fraude publicitario.
Es Wow. interesante en lo que se está transformando el ecosistema de Internet también, en una especie de, eh, ¿cómo se llama? Donde se tira la basura en grandes cantidades. Eh, Eh, vertedero. un vertedero, casi un Ah, vertedero, es un sí. vertedero. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es como la resistencia Es verdad. digital, es una Ujú. cosa de locos. Y por Qué eso locura. también conecté, Feli, el punto este de crawlers con el siguiente, que se llama Dead Internet Theory, que Ujú. hay un artículo muy interesante que se publicó en New Yorker en una de las últimas ediciones de la revista, Ujú. que básicamente lo que postula la teoría de Dead Internet es Ujú. que gran parte de Internet está poblada por avatares automatizados Ok. que simulan interacciones humanas, Ujú. repito, simulan interacciones humanas con el fin de manipular opiniones, Mirá. con el fin de inflar métricas o con el fin de generar ruido artificial. Es decir, más vertedero, más, iba a decir más mierda, pero no quiero que me censuren, más porquería. Entonces, claro, la teoría es que a estos ritmos, ¿cuál va a ser el sentido de estar en Internet? Si al final Ujú. todo va a ser manipulación, utilización con fines no éticos y Ujú. tantos otros, etcétera. Entonces, Tal lo cual. más llamativo de la teoría es que dice algo así como que esto nos va a acrecentar la fatiga digital y por lo tanto nos va a invitar o nos va a empujar a buscar espacios de desconexión eh, y de búsqueda de lo auténtico y lo humano, con lo cual lo más probable es que empecemos a salir de las pantallas. No va a Mirá. ser inmediato, pero bueno, nosotros lo estamos adelantando en Estalmanía para que todos aquellos que tienen la paciencia, la dedicación de escucharnos y de vernos, sepan lo que se viene y salvo que haya una limpieza muy grande y una corrección de rumbo muy grande, todos estos espacios se van a ir al carajo. No Estalmanía, digo en general. La mayoría de los espacios digitales van a terminar siendo, nada, eso, vertederos. Wow. Joder, hay que tener cuidado entonces. Qué locura. 60% es un montón eso. Wow. Tremendo. Wow. Bueno, qué locura. Te queda algún punto, creo, ¿no? Sí, me queda, pero si querés avanzar vos, después vemos mis puntos. Me puedo ir a buscar agua para el mate que se me acabó mientras vos mostrás tus cosas. ¿Querés? Bueno, dale, porque veo que la encuesta está 50-50 por ahora. No sé si alguien más quiere participar. No sean tímidos. Entre votar entre si quieren algo futurista o algo práctico. Si no, trato de combinar las dos en una, aunque va a llevar un poco de tiempo, por eso este break. Pero bueno, voy a tratar de combinarlas, a ver si hay chance. Y si veo que se complica mucho, me voy por una y ya está, ¿ok? Pero bueno, mientras Andy se fue a hacer pausa de hidratación, exactamente, bien Pau ahí, voy a mostrarles una cosa futurista primero, que me parece bastante interesante, para la gente sobre todo que ve lo de la IA, pero no termina de sacarle provecho a cómo crear. eh, bueno, voy a explicárselo porque mostrando una imagen vale más que mil palabras y creo que es lo más útil. Así que un segundo que se los muestro. A ver, ahí va. Ok, creo que ya se puede ver. Sí, ok, buenísimo. Bueno, me voy a ir a una aplicación que se llama Obsidian. Creo que la pueden ver ahora. Escriban por el chat a ver si la ven o no. Porque básicamente esto es lo que les quiero mostrar de que es bastante futurista. Voy a ver si lo ven o no. Un segundo. Sí, parece que se ve. Sí, ok. Bueno, básicamente esto es Obsidian, que es un programa que como ven tiene este logotipo. Bueno, tengo un montón de apps acá, pero bueno, fíjense en esta Obsidian. El nombre está muy bueno, ya que estábamos hablando de nombres antes, como el de Quen o el de Talking Quen o como se diga.
Obsidian como una especie de mineral, es un mineral que tiene que ver todo con el desarrollo personal y demás, y creo que está muy bien explicado para el ejemplo que vamos a ver hoy, porque básicamente una IA es muy general para todo el mundo, ¿no? No se adapta a una persona en particular, sobre todo cuando es un modelo como el de ChatGPT, como el de Anthropic. Cuando es un modelo open source se puede editar un poco más, se puede personalizar, pero cuando es un modelo más de pago y sobre todo de que es cerrado, no se puede modificar el código, está como más limitado. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarle a ChatGPT qué sabe de ustedes y les va a decir todo lo que sabe. Eso es un poco la memoria de un LLM que va a ir almacenando sus gustos, sus caprichos, los que no debería decir nunca para no ofenderles, lo que debería decir para que se agraden y todo lo demás, ¿no? Hasta al final todo esto conlleva un poco a que los LLM sean un poco complacientes, pero bueno, depende del modelo, son más o menos complacientes. ChatGPT, por ejemplo, para mí es más complaciente que Claude y así. Claude también tiene un archivo de memoria en el que, bueno, básicamente con el formato de los archivos en Claude se llama Markdown, que básicamente es un formato de, ¿cómo se dice? Como una especie de texto, sí, texto básicamente, o sea, es como esto, texto, literalmente esto no tiene código, no tiene nada, solo es texto. Acá podemos ver cómo pone name, wiki y demás. Esto no tiene nada que ver con la IA por ahora, ¿eh? Pero bueno, nosotros podemos conectar una memoria externa a un LLM. De esta manera lo que hacemos es personalizar mucho más a la IA a la que estamos usando. ¿Por qué les explico esto? Miren, una IA básicamente, esto trata de imitar un poco, no es al 100%, pero trata de imitar una red neuronal. Es como una especie de cerebro en el que cada punto sería como una especie de, obviamente las neuronas son diferentes, ¿no? Pero yo qué sé, este sería el index, que es como el espacio principal, y ven que salen miles de puntos alrededor. Y cada punto va, por ejemplo, a temas como branding, a emprendimiento, marketing, no sé, y después van como episodios. Esto, toda esta memoria o este vault que se llama esta bóveda de Obsidian, es básicamente los videos, todos los videos de Andy de YouTube están almacenados acá. No en términos del video en sí, pero sí de la información. Por ejemplo, acá tenemos los diferentes archivos y cómo están registrados. Acá lo vemos de forma más visual. Y yo qué sé, me voy a ir a un video cualquiera. Por ejemplo, a este. El futuro del retail es ahora. Por ejemplo, este tiene el título El futuro del retail es ahora y el video no tiene lugar. Duración 1 minuto. Esto sería un short. ¿Ves? Pone short acá, sección, vista 150. De qué temas habla, si tiene transcripción, en qué idioma está, transcripción automática, bueno, el resumen y demás, y las conexiones que tiene dentro del cerebro que hablábamos antes, ¿no? Lo mismo para branding. Si nos vamos a branding, que es una capa más abierta, un punto más grande, tiene todos estos videos asociados. Ahora, ¿esto lo pueden crear cada uno? Sí. ¿Les va a llevar un montón de tiempo? También. O sea, obviamente lo ideal sería que cada uno crease punto por punto cada, cada sección, pero hay otra manera mucho más sencilla de hacerlo, que es lo que les voy a explicar hoy y que lo vamos a conectar con el ejemplo práctico. Entonces, esto sería el Vault de Obsidian para los videos de Andy de YouTube, por ejemplo. Entonces, me aseguro de que me estén viendo y que no me esté quedando acá hablando solo como si fuese acá. Vale, sí, creo que me ven. Ok. Ok, ahora nos vamos a otra herramienta que se llama Visual Code, Visual Studio Code. Ustedes cuando usan Claude normalmente pueden entrar en Google y buscar, bueno, yo uso Brave o Safari, pero pueden entrar en Google y buscar Claude.ai o inteligencia artificial y les aparece. Otra opción es irse a la biblioteca de apps y descargarse Claude, que yo se la recomiendo si no lo hicieron, y abren Claude y les aparece Claude como en una app, que a mí me está tardando en cargar estos días, pero bueno, acá básicamente es la app de Claude, y tenemos acá Claude en general, Claude Cowork, que es una versión de Claude que te permite editar archivos en tu carpeta, y Claude Code, que es lo que yo les voy a enseñar hoy, que me parece lo más interesante para crear herramientas y para
hacer lo que ustedes quieran, realmente adaptado 100% a ustedes. Entonces, ¿cómo creamos esto? Primero de todo, hay que descargarse esta otra app que se llama Visual Studio, que básicamente es una forma de ver carpetas y de organizar todo un poco mejor, porque con Cloud lo podemos hacer, con Cloud Code desde acá directamente y se organizaría bastante bien. También lo podemos hacer desde la terminal, que es como una forma más técnica de hacerlo, pero me parece que esta forma de hacerlo con Visual Studio es la más relevante para gente que sabe un poco de cosas técnicas, pero no es experta y también quiere ir un poco más allá en el mundo de la programación. ¿Qué hacemos? Vámonos a nuestros archivos y nos vamos a documentos y ven que yo acá tengo una carpeta que creo que se llama Stallmanía. Entonces abro Visual Studio y veo que acá tengo Stallmanía, ¿no? Entonces, ¿yo qué pensé? Yo dije, bueno, yo sé de finanzas, pero no soy financiero, no estudio finanzas ni nada por el estilo, y me gustaría crear un curso adaptado 100% a mí o a la gente que no sabe de finanzas, pero sin que yo tenga que poner nada, simplemente obteniendo libros gratuitos de internet, yo me los descargo, los pongo en esta carpeta, que como ven acá tengo varios libros descargados, yo qué sé, desde educación financiera para jóvenes, finanzas personales, finanzas para no financieros, introducción a las finanzas, psicología también, temas psicológicos y demás. Y con todo esto, ¿qué voy a hacer? Voy a darle a la IA contexto y voy a darle un prompt para que me cree el curso personalizado a mi forma y gusto. Entonces, antes de ir a hacer todo esto, me voy a ir acá otra vez al buscador porque tengo un par de libros más que no me descargué para mostrarles. Por ejemplo, este libro es gratuito, Finanzas Empresariales para la pequeña y microempresa, para aquellos que emprendan o estén emprendiendo. Y Stallmanía, me lo descargo. Y bueno, por suerte descargo rápido. Y acá hay otro, gestión de mi dinero. Ok, me voy a Stallmanía, de vuelta, lo guardo. Y acá creo que, bueno, esto para después. Esto ya lo puedo cerrar. Y ahora me vuelvo a Visual Studio, que básicamente está acá. Ahora, los que se descarguen Visual Studio, bueno, van a ver lo que les digo. Esta es carpeta y estos son los documentos. Como ven, se añadió este que creo que era Finanzas Empresariales y este Educación Financiera capítulo 1, creo que era. Entonces, ¿cómo usan Cloud acá? Bueno, básicamente, si se van acá, esto les permite buscar diferentes archivos, esto les permite ver los archivos en los que están y la carpeta. Estos serían los repositorios de GitHub, que bueno, yo no lo uso mucho porque uso la aplicación de GitHub, no es muy relevante para el uso de hoy. Y esto sería las extensiones, que básicamente acá tenemos una extensión de Claude y otra de Codex, que Codex es el modelo de inteligencia artificial de programación de ChatGPT. Yo voy a usar el de Claude porque me parece más interesante para hoy, pero ustedes pueden usar el que quieran. Como ven, cuando se descargan el le aparece una cosa acá y otra cosa acá arriba. Yo si aprieto acá, me aparece directamente el chat de Claude. Y si aprieto acá el de Codex, que es el de ChatGPT. Vamos a decirle lo siguiente. Hola Claude, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Bueno, estamos acá en un tutorial del último episodio de Stallmanía, episodio número 11 de la serie con Andy Stallman y Feli Stallman. Y hoy para cerrar el episodio queremos dar un regalo a los que nos siguieron estos episodios, que básicamente todos los archivos que tenés en tu carpeta Stallmanía son libros gratuitos que descargué de internet sobre educación financiera y finanzas personales. Quiero poder crear un curso con diferentes módulos de lo más esencial que haya que saber sobre finanzas personales, ya sea para ahorrar o para invertir. Obviamente, dejando claro que esto es solamente para entender un poco más y aprender, no para invertir directamente, pero para que la gente tenga un poco más de cultura financiera y pueda entender un poco mejor el día a día de la gente. Investiga todo lo que necesites, gasta el máximo número de tokens que necesites también y genera el curso en formato visual, atractivo, y cuando esté todo terminado, abrirlo en el localhost para que se lo pueda mostrar a la gente. Y dame un link para que lo pueda subir a Netlify, guárdalo en una carpeta para que lo suba a Netlify y que esté online para que la gente pueda acceder con una contraseña. Bueno, con todo este prompt que yo le dije que obviamente puede haber mejores prompts y después puedo ir cambiándolo, le mando esto a Claude y como ven, esto es lo que hay de inicio, ¿no? Los PDFs. Y ahora Claude va a empezar a trabajar. Si yo le cambio acá, estos son como los permisos,
que si yo, por ejemplo, le pongo manual, pone Claude will ask for approval before making each edit. Entonces, antes de buscar los archivos en la carpeta de Stallmanía, Claude me hubiese pedido permiso. Yo le doy acá directamente porque me permite hacerlo todo directo y explicarles mejor cómo va funcionando todo poco a poco. Pero bueno, simplemente porque tengan un poco más la idea de cómo funciona todo. Esto va a tardar probablemente de 4 a 5 minutos, así que no sé si Andy volvió, pero bueno, no sé si les parece útil este ejemplo o no. Y mira, ya que estamos poniendo el ejemplo de lo de Obsidian, que quería combinar ambos, vamos a hacer lo siguiente. Cuando termines de crear el curso, quiero que crees un Vault en Obsidian llamado Stallmanía Educación Financiera, conectando todos los nodos relevantes entre sí de los diferentes libros que hayas escaneado y analizado e interlinkeándolos para entender claramente los pasos necesarios y requeridos para que alguien obtenga una educación financiera base y poder tener una memoria sólida dentro del Vault. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy conectando Cloud Code con Obsidian. ¿Cómo lo hago? Cloud ahora mismo puede conectarse a mis aplicaciones porque yo le di permiso y puede crear cosas dentro de mis aplicaciones. Si yo le digo que cree un Excel, va a crear un Excel como yo le diga que lo quiero crear. Y si hace algo mal, se lo voy a ir pidiendo que lo cambie y demás. Y si hace algo bien, le voy a decir que lo está haciendo bien y que todo perfecto. Entonces, vamos a dejar que esto trabaje y cuando termine de hacer un poco todo para no distraer, voy a mandarle este prompt para que lo tenga. A ver. Bueno, mientras esto va cargando, Andy, ¿cómo vas? Voy a dejar de compartir porque esto está cargando todavía. ¿Qué te parece? ¿Escuchaste algo o no? Sí, totalmente. Estaba acá al lado que me dé el aire un poquito más directo porque me estaba muriendo de calor. No, muy bien, muy Bueno, interesante. Me encanta. Hay gente que tiene capacidad de aprender, hay gente que tiene capacidad de enseñar y hay gente que tiene capacidad de explicar. Y me encanta lo bien que explicas las cosas. Siento vamos. que cuando explicas, lo haces de una manera que lo difícil se transforma en fácil y lo complejo se transforma en entendible. La verdad que es maravilloso. Qué bueno. Mm, mm. No, muy bueno, muy bueno. Está muy, muy bien, Feli, te felicito. Bueno, si querés, esto sigue cargando, o sea que va a tardar un rato A mí porque me le quedaban pedí. un par de puntos, si querés los menciono mientras Dale, se carga. dale. Sí, 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 ¿Sí? dale, dale. Sí. Bueno, listo. Bueno, quiero preguntarle a las personas que nos están acompañando si estamos bien, si están bien, si están con pila, con ganas. Vamos exactamente 1 hora 23. Esto ya es partido más alargue. Estamos entrando ya en zona penales. Eh, Así que si hacen unos deditos así, les cuento dos de las noticias importantes de la semana con mucha proyección y luego ya Feli muestra el resultado final y luego ya cerramos el episodio, despedimos, agradecemos y todas esas cosas tan importantes. Bueno, uno de los puntos que había agarrado era el AI Index 2026 de Stanford, bueno, que bebe de muchas fuentes, ¿no? Una de las fuentes de las que bebe son los estudios de McKinsey y demás, pero yo destaqué 3 o 4 bullets que me pongo las gafas de lectura para compartir. Grande Pau. A Pau le tenemos que hacer un regalo al final de la temporada. ¿Eh? Nos Tal acompañó en cual. esta manía, nos acompañó en Totem Live, nos acompañó en los Grandatones. Pau te tiene que llevar un premio. ¿Eh? Genial total. ¿Quién vota que Pau se lleve un premio? ¿Vos no? Sí, sí, también, obvio. Ah, bueno, no, está bien, manos levantadas. Muy bien. Bueno, entonces, el AI Index dice que, bueno, entrevistó a un montón de organizaciones. Desde la temporada 1 nos acompaña Pau, vamos, doble premio. Qué Eh, genial. Le mandamos un abrazo a Deidre también, un nombre hiper original, me encanta. Gracias por estar ahí también y por acompañarnos. Entonces,
de todas las organizaciones que entrevistó, bueno, el índice, dice que casi 9 de cada 10, en realidad es el 88%, pero redondeo 9 de cada 10, afirmó utilizar IA. Acá empieza el primer matiz, ¿no? ¿Cómo utilizas IA? Bueno, la respuesta es que el 88% afirmó utilizar IA en al menos una función de negocios. O sea que, ¿viste cuando das el dato, el titular, que, viste, muy clickbait? Hay que bajar un poquito más profundo en las noticias. Entonces, claro, si el 88% de las organizaciones top utiliza IA en al menos una función, quizás que la gran mayoría tiene una sola función, con lo cual eso no es usar IA, ¿no? O sea, es usar IA, pero no en la dimensión que uno podría imaginar. Obvio. Segundo, la adopción empieza a ser grande, pero no veo que sea tan grande el criterio para utilizarla. ¿Sí? Porque si solamente tenés IA, pero no tenés claridad sobre tu marca, sobre tu cultura, sobre tu liderazgo, sobre el uso, en realidad estás usando IA, pero sin un criterio claro y definido. Tal cual. Segundo dato interesante del índice, Feli. Apenas la mitad de la población, 53%, 53% de la población global adoptó la IA generativa en solo 3 años. Claro, si analizamos el periodo de tiempo, es un montón. 53% de la población en 3 años es un montón. Es más rápido que la adopción de Internet, ponele, o de las computadoras personales. Pero, si redondeando, el 30% de la población no tiene acceso a Internet, Claro. ¿no? Sí. Que en realidad es un poco más, pero redondeo en 30, el 53% es un montón en términos de velocidad de adopción y es un montón también en términos de utilización de la IA generativa. La pregunta es, ¿por qué no todo el mundo ya? Si casi todos los modelos son gratuitos, ¿no? O sea, tenés de pago, pero son gratuitos también. Sí. Entonces, lo bueno es que el ritmo de penetración es más rápido que el de la computadora de Internet, pero no tan grande como se esperaría. Bueno, yo supongo que en un año más, máximo 2, el 100% de las personas con acceso a Internet o a conexión va a estar conectado o va a estar utilizando alguna IA generativa. Y el tercer dato que te quería compartir, Feli y querida audiencia, la IA generó, esto es algo que hablaste vos mucho en los anteriores capítulos, un aumento de productividad. Yo elegí 3 ámbitos, hay muchos más, que son el marketing, la atención al cliente y el desarrollo de software, ¿no? Que son 3 cosas que tocamos acá bastante. La productividad, o el aumento de productividad, mejor dicho, en el ámbito del marketing es del 50%, Feli. Wow. Un montón. Un montón. En atención al cliente es un 15%. Y en desarrollo de software es un 26%. La IA en este caso lo que está haciendo es asumir lo mecánico, que vos siempre mencionabas esto, ¿no? Dale a la IA lo que puede hacer la IA y dejarle al humano lo que el talento humano hace mejor, ¿no? Que la creatividad, la estrategia, la empatía, ¿no? La sensibilidad y esas cosas. Entonces, esto está pasando as we speak y creo que es algo interesante a tener en cuenta. 3 datos de mucho más del índice. ¿Te hacen sentido? Sí, sí, súper. Criterio, adopción y productividad. Creo que es justo lo que, sobre todo el primero y el tercero son como los que más hay que poner el foco y el segundo es un poco el resultado de los dos, ¿no? Está buenísimo. Bien Bueno. leído, bien resumido. Bien ahí. Estás afiladito en los Estalmanía, te veo afiladito. Y la IA me gusta, por eso. Bueno, y me quedan 2. Sí. El siguiente vas a decir que no tiene nada que ver con IA. Yo creo que tiene todo que ver con IA. Es un informe que saca UNESCO. Ok. El título es larguísimo del reporte, pero la parte corta del título es el Global Report on Teachers, ¿no? El reporte global en maestros, ¿no? Maestros, Sí. profesores, vamos a decir docentes. Básicamente lo que es un estudio muy interesante que creo que
a todo el que le inquieta el tema educativo debería leerlo, o por lo menos pedirle a algún modelo de IA que les escribe lo más sustancioso. Ujú. Para mí, lo interesante del informe, bueno, hay un tema de datos y hay un tema cualitativo. El tema de datos es que de acá al 2030, que es el próximo Mundial de Fútbol, o sea, 4 años, vamos a necesitar, el mundo va a necesitar 44 millones de docentes. Tengamos en cuenta que un país como España o como Colombia o como Argentina tiene alrededor de un poco más que esa población, 47 millones, 48 millones. Es decir, toda la población de Colombia o toda la población de Argentina o toda la población de España, docentes. Wow. Adicionales a los que ya hay, ¿no? Entonces, de estos 44 millones, más o menos, hay dos partes. Cerca de 19 millones es para cubrir nuevas plazas. Y cerca de 25 millones es para sustituir, y acá abro el melón, a los que se jubilan, está todo bien, pero a los que abandonan. Y hay una tasa de abandono muy grande. Mirá. El dato que revela el reporte, Pipo, es Ujú. que en 7 años, esto está medido desde el 2015 al 22, yo estimo que habrá aumentado la tasa todavía. Ok. La Mm. tasa de abandono era 4,5 redondeando en el 2015 y es Ujú. 9,06 redondeando en el 22. O sea, se duplica la tasa de abandono. Hay un Wow. montón de factores. Creo que casi todos conocemos los factores. No están bien remunerados, no están bien formados, no están bien cuidados, no están bien Ujú. casi nada. Las condiciones no son buenas. En general hablo, no en particular. Pero los Sí. 44 millones se reparten en casi todas las regiones. África subsahariana, sudeste asiático, Europa, Norteamérica, Wow. Centroamérica y el Caribe, etcétera. Ujú. Por eso digo que el problema es global y por eso digo que la educación nunca es trending. Yo cada vez que comparto sobre educación no consigo que sea trending y vengo hablando y compartiendo de educación hace 20 años. Pero que no sea trending no significa que no sea importante y debería serlo. Eh, si entendiésemos todos que la educación es el tesoro de nuestra sociedad, quizás empezaríamos a ver mejor que los maestros son un poco los custodios, los guardianes de ese tesoro, y que enseñar sigue mereciendo la pena para que las sociedades sean cada vez más democráticas, más cívicas, más responsables, más conscientes, más respetuosas. Así que no quería dejar de mencionar el tema educativo aquí en este episodio, Feli. Sí, muy buena reflexión. Yo ahí estoy muy de acuerdo, de hecho. ¿Por qué pensás que no, que la gente no tiene tanto interés por la educación o por qué no genera tanto impacto? ¿Porque es aburrido, porque conlleva esfuerzo, porque lleva tiempo, inversión, porque no es instantáneo? Es una muy buena pregunta. Yo Mm. se la trasladaría al chat a ver qué opinan ellos sobre por qué Mm. la educación no es trending. Eh, Yo creo que solamente los que nos están viendo están apostando por la educación, porque aunque estemos contando noticias, estamos explicando también o haciendo reflexionar, o sea que creo que ellos están a favor, ¿no? ¿Por qué creen que otras personas, no sé? no, pero que no sea trending no significa que la gente esté en contra, significa que le No, da bola obvio, a obvio. otras cosas. Ujú. Eh, por ejemplo, hoy por hoy, si hay un grupo de jóvenes que toman un colegio, Ujú. eso es noticia. Claro. Que 48, que 44 millones de profesores tengan que ser formados de acá al 2030 para cubrir vacantes, Ujú. eso no es noticia. Que Claro. si no cambiamos la forma en que educamos y que formamos a los educadores, el futuro es complicado, no es noticia. Ujú. Entonces, fíjate lo que pasó creo que lo mencionamos hace dos Estalmanía, en Países Bajos, o sea, Holanda, en Australia, prohibieron
Ya hay otros países que se subieron a esta ola. Francia creo también. Francia también, prohibieron el uso de dispositivos móviles en las aulas, en los recreos y en el ámbito escolar. Ujú. Dispositivos móviles, llámese teléfonos, tablets, smartwatches, todos. Mm. Países Bajos pudo compartir resultados después de 2 años de analizar este fenómeno, esta iniciativa política, educativa, en tanto colegios de primaria como de secundaria. Ujú. Los resultados fueron espectaculares. Eh, Aumentó el contacto social y la interacción social, Ujú. mejoró el clima en las escuelas, aumentó la performance, tanto cuantitativa como cualitativa. Wow. Esto no significa que hay que ir en contra del uso de la tecnología, faltaría más, ¿no? Ujú. Pero sí hay que empezar a entender en qué ámbitos y de qué manera se introduce la tecnología y cómo se forma y se educa. Vos fíjate que hoy en las universidades americanas o inglesas, prácticamente el 90% de los estudiantes están utilizando modelos de IA, ya sea para estudiar, para preparar tareas, para preparar papers, etcétera. Pero Ujú. solamente de media, el 6% de los docentes han recibido formación de su institución, llamarla universidad, college, lo que sea, de cómo integrar la IA en el nuevo ecosistema educativo. Entonces, Ujú. es todo un dilema que creo que no está siendo bien resuelto. Hoy es noticia que un alumno presentó un trabajo de fin de curso con IA, pero no es noticia que nadie le explicó a los alumnos cómo utilizar la IA sin tener que delegar el 100% del trabajo. En general hablo, no en particular, porque seguramente hay gente que lo hace y lo hace bien. Sí. Así que bueno, para mí ese era mi anteúltimo punto, Feli. Ya está tu... Está terminando, pero ahora lo muestro porque todavía está terminando y así lo explico poco a poco, pero sí, a mí lo que me parece es que, bueno, ahora hay gente que está en contra de la IA para el trabajo, para los deberes o para los proyectos, pero también puede abrir una oportunidad a que las tareas sean más de pensar o de reflexionar o de tener una opinión formada sobre algo, ¿no? Como más a por debate y a por una reflexión más profunda que también hace. Uy, se nos cayó Feli. Tremendo. Hoy estamos con el tema conexión tremendo. Feli, volvé. Te Me caí, queremos. sí, perdón. Bueno, nada, anda con el último, anda con tu último punto. Bueno, mi último punto se llamaba Gracias, Feli. Y básicamente mi último punto era un agradecimiento, me lo anoté acá, por bancarme, por enseñarme, gracias por explicarme, gracias por ayudarme, gracias por tu paciencia, gracias por tu pasión, gracias por cada episodio de Stalmanía, gracias por cada encuentro y cada lección compartida. Gracias por haberme ayudado a surfear la ola de la IA con más confianza y con menos temor. Gracias por habernos entretenido también en cada episodio con una manera muy amena, muy didáctica, muy educativa también de explicarnos cómo integrar la IA sin temores, sin tabúes, sin tapujos. Gracias por haber atravesado el umbral de 11 episodios compartidos, que es un montón. Este, Una banda. Eso, y sobre todo, gracias por tu generosidad, porque que una persona de tu edad eh, le dedique tiempo a algo que no tiene que ver con lo dinerario o con lo monetario, sino que tiene que ver con el conocimiento, el aprendizaje, la generosidad de compartir por el mero hecho de querer dar a una comunidad que puede ser pequeña, grande, enorme, no es lo importante es que hay una comunidad que se interesa por lo que
conversamos, lo que exploramos, lo que curamos y lo que compartimos. Así que para mí, Stalmanía es un regalo para la mente, un regalo para el alma, y si no existiría Stalmanía, habría que inventarlo. Así que gracias de corazón, Feli. Amo. No, no, que un placer, obvio, un placer. O sea, estaba buscando esto, no lo encontraba. No, un placer, muchas gracias. No, cuando empezó fue como una prueba nada más, que queríamos probar más que nada a ver qué tal salía, a ver cómo iba el conversar uno con otro, como un ping-pong que teníamos en la oficina, pero más en vivo y otra cosa, y para que la gente también vea lo que es el día a día. Y bueno, se creó un espacio muy lindo porque vos aprendés de IA y de aplicaciones y la audiencia creo que también. Y yo aprendo de vos, de tus reflexiones, que se nota que están muy trabajadas, que se nota tu experiencia, tu expertise en todos estos temas y me hacen también reflexionar porque están muy buenas también y me da también como, me da más humanidad lo que hago y eso creo que es fundamental. Así que gracias también a vos y a toda la audiencia, bueno, a Gema, al equipo de Totem, unos grandes, a Pau, a Esteban, a todos los que nos ven, ya sea un episodio o los 11, le dan mucho valor a todo lo que hacemos, así que cuanto más nos sigan, más intentaremos mejorar, eso sin duda, porque si no nos quedamos atrás, como dice la Reina Roja, ¿no? Totalmente, Feli. Así que bueno, Gracias. muchísimas gracias por mi lado. Le mandamos un abrazo muy grande a Gema, que es un pilar de Totem y de todo lo que hacemos hacia adentro y hacia afuera. Ole. Y mientras Feli termina de procesar lo que estaba mostrándoles antes, los invitamos, esto no es vinculante, pero los invitamos a que nos escriban en comentarios si hay interés, si hay quórum para que evaluemos junto al equipo si habrá o no Stalmanía temporada 2. Capaz que este es el último episodio de Stalmanía ever, que puede ser, o capaz que después del verano vuelve Stalmanía con una nueva temporada renovada, pero para eso queremos leerlos y escucharlos, así que vamos a ver qué onda. Capaz que dicen, no, no vuelva, está bien, está todo bien. Vamos a ver, vamos a poner una encuesta, a ver qué quiere la gente. A ver qué dice la hinchada, ¿eh? A ver si capaz que la hinchada dice que ya está bien, que estamos hartos y a otra cosa, ¿no? Y bueno, hay que ser humildes en la derrota y en la victoria y empáticos en la derrota, no sé, cómo se diga. A ver si aparece. A ver, detener. A ver ahora. Hay que hacer caso a Totem. Totem dice que sí, que sí, que sí. Que Vamos, vamos, el público Totem. dice sí. Por si no quedó claro. Que me hagáis caso. Por si no quedó claro, que quede muy claro, por favor, ¿eh? Oye, y también una cosa que me pidieron los chicos del equipo de producción es que si no están suscritos a nuestro canal, @Andy Stallman en YouTube, suscríbanse, solo les cuesta suscribirse, dar like y ya está. Y nuestro canal va a tener más alcance, más llegada. No buscamos en ningún caso llegar a ser Mr. Beast. Nosotros nos conformamos con tener una comunidad cercana, confiada, con creyentes, con gente que aporta, que confía, que suma y que entiende que juntos lo mejor está por venir, ¿no? Totalmente. Y si son una comunidad tan fiel, vamos, hasta el infinito y más allá. Vamos todavía. Qué Ay, grande. Acá dice Esteban, vamos a tener 1000 temporadas. qué Qué grande, grande, sí, sí, totalmente, totalmente. totalmente. Ole, ole. Bueno, voy a Qué mostrarles cómo va quedando porque ya está casi terminado. A ver si consigo compartir otra vez. Vale. Ok. Buenísimo. A ver, a ver si lo ven.
A ver, ¿ven mi pantalla? ¿Ven el programa o no? Creo que no. A ver, segundo. Temas del directo. ¿Se veía? Ah, ok. A ver, a ver. Pero ven la app o no, ven Visual Studio o no. No, a ver, un segundo porque creo que dejar de compartir. A ver. Ahora sí, ahora. Ok. Ahora, mira, justo el timing ideal. A ver si lo ven. Perfecto. Miren, estamos acá. Miren todo lo que hizo la IA, ¿eh? Todo esto hizo en 5 minutos, es una locura. O sea, lo que les dijimos, ¿no? El prompt original, que estaba. Bueno, no lo veo ahora. Ah, este acá. Es este el prompt original. Y bueno, básicamente todo esto lo hizo la IA. Bueno, yo le fui dando un par de prompts extra porque quería que tuviese un poco la identidad visual de Totem, pero miren, creó como una lista de tareas a realizar, que es un poco lo que hacen los humanos, ¿no? Cuando tienen un proyecto muy grande que hacer, cuando le dividen en pequeñas tareas o chunks, que se dice en inglés, es más efectivo y extrayó sí, no sé cómo se dice, extrajo el contenido, diseñó la estructura, construyó el sitio web, implementó Gate, levantó el servidor y dejó la carpeta lista para Netlify. Bueno, hay mil cosas acá que, bueno, no hay que saber todo, hacer todo esto, simplemente cuanto más lo usen, más lo pueden probar. Y miren, acá si me voy al link, voy a abrirlo en... Acá un segundo, este es mi gato, ahí, ahora. Miren, acá tenemos el curso Finanzas para tu día a día. Este curso es un regalo del episodio 11 de Stallmanía. Ingresar la contraseña que compartimos en el episodio para entrar. Entonces, lo del Obsidian, realmente le podríamos haber pedido esto y lo que hubiese generado básicamente es esto. O sea, no tiene mucho más misterio, pero es muy potente por lo que digo, porque es muy futurista y si ustedes le piden un Volt, lo que va a generar va a ser como distintos nodos que van a estar interconectados entre sí en base a, por ejemplo, en finanzas está el interés compuesto, que está relacionado con las inversiones, que está relacionada con la acumulación de capital y bueno, todo se va a ir interconectando y lo que hacen así es que ustedes pueden usar Cloud Code, pero con la memoria de Obsidian y de esa manera es como que tienen una memoria potenciada explícitamente únicamente a lo que les interesa, que es en este caso finanzas. Y de esa manera pueden utilizarlo para proyectos más específicos o concretos. Yo ahora, como vamos un poco justos de tiempo, vamos a ir directos al curso para verlo, porque hay que hacer una cosa más aparte. Pero mira, está el Manía 11, la contraseña, perfecto, muy buen branding ahí, Claude, espectacular. Está el Manía 11 y acá tenemos el Curseli, ¿no? Bueno, vemos que está bastante bueno, bastante visual al menos. Regalo, finanzas, lo esencial para la educación financiera, por qué esto te importa, psicología del dinero, presupuesto, ahorro y fondo de emergencia, interés compuesto, lo que hablamos antes, deuda, primeros pasos, inflación, glosario y cierre. Y bueno, acá en principio, si todo funciona bien, van a poder leer, van a poder hacer diferentes apuntes de lo que ven, incluso van a poder hacer un tipo test que si yo contesto mal me dice lo que hay que poner. Puedo marcar el módulo como completado, voy cambiando de módulo. Bueno, es una forma sencilla de crear algo que a veces cuesta mucho hacer, porque a veces aprender algo nuevo o algo que no estamos acostumbrados lleva tiempo y es aburrido, o bueno, simplemente por pereza nos gusta más scrollear, y de esta forma podemos hacerlo de forma más interactiva e interesante. Entonces, por ejemplo, acá me dice que, mira, carpeta lista en Stallmanía, vale, Stallmanía, curso finanzas personales. Entonces, esto ahora mismo solo tengo acceso yo porque pone localhost, que básicamente es que está almacenado en mi computadora. Si yo quiero compartirlo con ustedes, lo que tengo que hacer es irme a una app como Netlify, que me permite subir una carpeta a internet y acá directamente me voy a Stallmanía, curso finanzas personales, y yo subo esto y se supone
que me va a dar un link que van a poder acceder todos a hacer el curso directamente. A ver si carga. Ok, creo que ya está. Copiar. Y ahora yo si lo pego acá, se supone que acá tenemos el curso preparado. Entonces, con esto ya tenemos el curso listo. Que si ustedes abren el link, en principio debería abrirles el curso y ponen Stallmanía 11 y debe, a ver, un segundo, Stallmanía 11. Creo que es en mayúscula, a ver. Sí. En mayúscula, importante. Y ya pueden acceder al curso. Prueben a ver ustedes y me dicen. Pero bueno, eso sería un poco todo, una forma distinta de aprender, Andy, ¿no? Justo que hablamos de educación, ¿qué te parece? ¿Te parece útil? ¿Lo ves interesante para que la gente se motive a aprender cosas nuevas? Yo creo que no hay que confundir formación, aprendizaje, educación. Son todas palabras parecidas, pero no es lo mismo, ¿no? Para mí la educación es mucho más holística, profunda, compleja. Creo que la educación no va solo de conocimiento, va también de valores. eh, Tiene que ver con lo que pasa también en la casa, no solo en las instituciones o en las escuelas, las academias y demás, pero sí en el marco de lo que es aprender en este mundo, ¿no? Donde el lifelong learning ya es tan importante como respirar. Sí me parece importante lo que vos decís de que hay diferentes formas de aprender, que hay diferentes formas de adquirir conocimiento, que hay diferentes vías, canales, formatos, para que nadie pueda esgrimir la excusa de, ay, no pude, ¿no? Porque hoy hay una cantidad de vías y de personas que Ujú. están ofreciendo todo esto gratis, Tal de cual. manera abierta. Entonces, me parece genial la forma que tenés de compartir conocimiento o aprendizajes o lecciones y, y me parece súper importante que todos los que hablemos de educación eh, tengamos la mirada mucho más allá de lo que es un aprendizaje teórico o de memoria, de un pasaje de un libro o de una fórmula matemática o de una tabla química. Ujú. Creo que la verdadera educación no es solamente el aprendizaje del conocimiento, porque hoy lo podés aprender en YouTube, en Spotify, con ChatGPT, sino Ujú. el valor añadido que pone el profesor o el maestro en el aula y que tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, con valores. Así que creo que ahí hay una asignatura pendiente, pero al mismo tiempo veo fascinante y apasionante el poder seguir aprendiendo, tengas la edad que tengas el trabajo que tengas los recursos que tengas, porque, porque vos bien lo dijiste, está todo acá, está todo al alcance de nuestra mano. Y si no Ujú. me gusta cómo lo comunica Feli, tengo otros 1000, ninguno como Feli, obviamente, Feli es Feli. Bueno. Y si no te gusta Andy, habrá otros Andys, no habrá ningún otro Mr. Branding, porque ese es único, pero habrá otros Andys. Bueno, eh, Pensaba que se cortaba. pero bueno, dicho todo esto, creo que llegando casi a la hora 54 de este episodio 11 de Stalmanía y por respeto al tiempo de nuestras Pavos y nuestras Gemas y nuestros Estebans y nuestro querido público, muchos amigos, muchos colegas, muchos compañeros de viaje, te voy a ceder la palabra para que hagas el cierre de este episodio, pero también de esta temporada. Eh, para mí, como dije hace un ratito, ha sido un regalo en todos los ámbitos, en el personal, en el profesional, en el intelectual. Para mí ha sido una temporada exquisita. He aprendido un huevo. Me siento
con más herramientas en lo que a tecnología se refiere y a inteligencia artificial puntualmente se refiere, pero sobre todo me siento mucho más feliz de haber encontrado mínimo una vez al mes un espacio para compartir con vos. Me fascina la capacidad que tenés de contar, de explicar, de comunicar y de abrirnos una capa de hacernos amigos de la tecnología porque nos la acercás con cariño y con sencillez, sin demasiado firulete, sin demasiado rollo patatero, al contrario, bien claro, bien directo, bien aplicable, con un uso diario. Así que me quedo con eso y me quedo con el lujo como padre de poder aprender, compartir y disfrutar con mi hijo mayor en este espacio. Así que a todos muchas gracias y en especial a vos, Feli, gracias totales. Grande, genio, muchas gracias. Me dejaste sin palabras, no sé qué decir. No, bueno, gracias a todos y a Andy, obviamente, por 11 episodios. Nunca me imaginé grabar un podcast con mi padre, sí con amigos alguna vez, pero con mi padre era como que no lo había pensado nunca y haberlo podido hacer está buenísimo porque creo que nos complementamos muy bien y creo que salen conversaciones muy interesantes y, y sobre todo porque aprendemos el uno del otro y bueno, que estén ustedes también acá viéndonos implica que algo le sumamos también en el día a día, así que eso es lo que nos llevamos también y nada, yo sé que bueno, que todavía somos una audiencia chica, no sé si creceremos mucho o no, pero todos los comentarios que quieran poner, pónganlos porque realmente los leemos y nos interesa saber su opinión para mejorar, para cambiar cosas, para añadir, para sacar, lo que fuese. Y bueno, obviamente no vamos a cambiar quiénes somos, pero podemos cambiar a veces lo que hacemos, solo a veces. Solo a veces. Porque, como dice el branding, la esencia no se cambia el proceso un poco y poco más. Y sigan creciendo en el branding, sigan creciendo en la IA, sigan creciendo en Stallmanía, porque lo mejor siempre está por venir. Gracias a todos. Y nos vemos en la temporada 2. Si hay 10 comentarios de temporada 2, lo hacemos antes. Si hay 5, lo hacemos más tarde. Si hay 0 comentarios después del video, lo pensaremos si lo hacemos o no. Pero bueno, gracias igual. Los queremos. Abrazo grande. Chao, chao. Nos vemos.